Seguro que todo el mundo ha oído hablar de la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Es uno de esos gestos que casi todos conocemos. Pero ¿la historia que hay detrás? Bueno, esa es otra cosa. Es una historia de pura genialidad, sí, pero también de mucha controversia y con un final, fíjate, que parece sacado de una película. Es pensar en ello y se nos pone mal cuerpo. Hoy en día la respuesta parece casi instintiva, ¿no? Pero esto no ha sido siempre así, ni mucho menos. Detrás de ese gesto que ahora nos parece tan simple y efectivo, se esconde una historia de lo más sorprendente. Es que de hecho, si retrocedemos antes de los años 70, el atragantamiento era una causa de muerte accidental bastante común, y los protocolos a seguir eran un auténtico caos. Eran confusos, muchas veces no funcionaban, y dejaban a la gente sin saber muy bien qué hacer en un momento súper crítico. Y es aquí donde arranca todo, en esa búsqueda casi desesperada de una solución para un peligro que podía pasar en cualquier momento, en una cena familiar, en un restaurante con amigos, en cualquier sitio, vaya. A ver, lo que más se hacía por aquel entonces era dar palmadas en la espalda. El problema es que esto no solo fallaba un montón de veces, sino que algunos expertos, y aquí incluimos al protagonista de esta historia, decían que podía ser hasta peor, que podía ser que el objeto se encajara todavía más adentro. Un lío. Hacía falta que alguien llegara y lo viera todo desde otro ángulo. Una idea rompedora. Y esa idea vino de un hombre que decidió mirar el problema de una manera, bueno, completamente diferente. Vamos a conocer al Dr. Henry Heimlich. A ver, ¿quién era este hombre? Pues Henry Heimlich no era un cualquiera, ¿eh? Era un cirujano torácico muy respetado, con experiencia en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un innovador de los de verdad, de los que no se conformaban con un «esto siempre se ha hecho así». Y aquí es donde está el momento eureka, la genialidad. Heimlich pensó, un momento, si el cuerpo humano tiene su propio mecanismo de emergencia, o sea que no hacía falta nada de fuera, la clave estaba en usar esa reserva de aire que siempre queda en los pulmones y ¡pum!, usarla como un pistón para expulsar lo que sea que estuviera obstruyendo. El mecanismo, en el fondo, es de una lógica aplastante. Es tan simple como brillante. Con una compresión rápida, justo ahí debajo del diafragma, se crea una especie de tos artificial, pero con una potencia brutal, lo suficiente para que el objeto salga disparado. Una idea tan lógica que hoy nos parece lo más normal del mundo. Claro, que una idea sea buena es una cosa, pero que llegue a todo el mundo es otra. Y la historia de cómo esta maniobra pasó de ser una teoría a un fenómeno global es casi tan increíble como la propia idea. Es que todo pasó a una velocidad de vértigo. En el 74, Heimlich publica su artículo. Pues solo una semana después, un periódico cuenta el primer caso de una vida salvada con la técnica. Y eso, claro, fue la mecha que lo encendió todo. Para los años 80 ya era un procedimiento estándar que se enseñaba en todas partes. Y aquí viene un dato súper curioso. El nombre, la maniobra de Heimlich, no se lo puso él, para nada. Fueron los periodistas, al contar la historia de ese primer rescate, los que la bautizaron así. Y el nombre se quedó para siempre, asociándolo a su creador y dándole una fama tremenda. Pero, ojo, que aunque todos lo conocemos por esta maniobra, sería un error pensar que fue un one-hit wonder, como se suele decir. El Dr. Heimlich fue un inventor incansable, un hombre que no paró de crear cosas durante toda su carrera. Por ejemplo, inventó la válvula de Heimlich, un cacharrito que salvó un montón de vidas en la guerra de Vietnam, tratando colapsos pulmonares. Y se sigue usando hoy en día, ¿eh? También creó sistemas de oxígeno portátiles. Vamos, que era un solucionador de problemas nato. Pero, como suele pasar con las figuras que lo cambian todo, su historia también tiene sus sombras, su parte de debate. Heimlich era un hombre de convicciones muy, muy firmes, y eso a veces le hizo chocar de frente con el resto de la comunidad médica. El principal punto de fricción fue su insistencia en que solo se debía usar su maniobra, nada de palmadas en la espalda. Mientras que hoy en día organizaciones como la Cruz Roja recomiendan combinar ambas técnicas, él se mantuvo en sus 13, estaba convencidísimo, y de ahí no lo movió nadie hasta el final de sus días. 96. Con esa edad falleció el Dr. Heimlich. Pero este número esconde mucho más. Es el capítulo final y seguramente el más asombroso de su vida. Un momento que de verdad parece escrito por un guionista de Hollywood. Porque la vida, que a veces tiene estas cosas, le tenía guardada una última escena. Una oportunidad final para demostrar el poder de su propia creación. La historia es increíble, de verdad. Imaginen la escena. A sus 96 años está en el comedor de su residencia y una compañera de 87 se empieza a atragantar con una hamburguesa. Sin pensárselo dos veces, el propio Dr. Heimlich se levanta y le practica la maniobra y le salva la vida.
Dicen que era la primera o segunda vez que la usaba él mismo en una emergencia real. ¿Es el cierre de un círculo perfecto? Y esa es la pregunta que nos deja todo esto, ¿no? Nos recuerda que a veces las soluciones más potentes no son las más complicadas. A veces solo hace falta que alguien mire un problema de siempre con unos ojos completamente nuevos. Una idea simple que ha dado a millones de personas la capacidad de salvar una vida.